Muchas gracias. Le agradecería al señor ministro, bueno, hay tantos ministros hoy en la plenaria, pero en particular al ministro de Gobierno, del Interior y de Justicia, al de Defensa y a todos los miembros de los partidos, que pudiéramos debatir esta ponencia alternativa con la mayor atención y respeto. Doctor Cristo, llevo 9 horas esperando poder hacer esta intervención. Doctor Roy, le agradecería que nos pudieran poner atención. El señor asesor del ministro del Interior, el doctor Hash, les agradecería contribuir con un mínimo de respeto, ya que hemos esperado aquí más de 9 horas para sustentar esta ponencia. Decidí presentar ponencia alternativa en cuarto debate en la plenaria del Senado, dado que en el tercer debate en la Comisión Primera del Senado no logramos, pese a que suscribí con algunas objeciones la ponencia mayoritaria del gobierno, llegar a ningún acuerdo sustantivo sobre 2 temas centrales que me apartan de la ponencia mayoritaria, que considero de la mayor importancia para el país, en particular para nuestra fuerza pública, y que me llevan entonces a presentar esta ponencia alternativa. En primer lugar, me parece inadmisible, me parece contrario al respeto debido a nuestra fuerza pública, que en este proyecto le pido por favor a la plenaria del Senado silencio, y en especial a los asesores de los ministros. Si no hacen silencio, me toca retirarlos. Le pido por favor entonces, Armando, que retire los asesores de los ministros. Solamente se quedan los ministros y los generales. Muchas gracias, señor presidente. Decía que hay 2 razones centrales que me llevan a poner una ponencia alternativa y separarme de la ponencia mayoritaria del gobierno, pese a que reconozco que en prácticamente todos los demás temas considerados en este acto legislativo logramos llegar a acuerdos que creo que mejoraron sustancialmente el proyecto. Pero hay 2 temas centrales, apreciados colegas y colombianos, que no son de importancia menor y que ameritan que este Congreso respalde esta ponencia alternativa y no la mayoritaria del gobierno. Primero, la ponencia mayoritaria respaldada por el gobierno desconoce la responsabilidad de mando de las FARC. Le impone a nuestra fuerza pública criterios de responsabilidad de mando, mientras que deja impunes y libres de responsabilidad de mando a los señores del secretariado de las FARC. Eso es un despropósito con el país, con la Constitución y con las víctimas. ¿Cómo así que nuestros comandantes, coroneles, generales, van a responder bajo unas reglas por los actos indebidos, por los más graves crímenes que hubieran cometido los miembros de la tropa bajo su responsabilidad, bajo ciertos criterios y condiciones? En cambio, los señores del secretariado de las FARC se van a lavar las manos enteritas. Ellos sí no. Ellos no responden por haber tenido durante años a miembros de nuestra fuerza pública enjaulados como animales. Ellos no responden por las órdenes dadas para atentar contra la sociedad civil y contra la población civil con cilindros bomba. Ellos no responden por los miles de secuestros, reclutamiento de niños, ni por la corresponsabilidad que le asista en los actos criminales más graves, que son los que están bajo jurisdicción de la JEP, de su tropa. Entonces aquí hay un estándar para nuestra fuerza pública e impunidad absoluta para el secretariado de las FARC. Eso es inadmisible en una democracia. Eso es inadmisible. Y eso lo hace deliberadamente este proyecto de ley. No es un fallo, debo decir, de los acuerdos de paz, doctor Velasco. En los acuerdos de paz, en el texto aprobado final en noviembre, que se
hizo público aquí, a pocas cuadras en el Teatro Colón, está explícitamente establecido los criterios de responsabilidad de mando de las FARC, que obviamente son distintos a los criterios de responsabilidad de mando de la fuerza pública. Y sin embargo, cuando nos traen el acto legislativo que debe incorporar esas responsabilidades en nuestro ordenamiento jurídico, solo le cargan la mano a la fuerza pública y dejan en la impunidad al secretariado de las FARC. Eso no fue lo que se firmó en el acuerdo de paz. Eso no fue lo que refrendó este Congreso. Lo que refrendó este Congreso es que ambos, con condiciones distintas, pero ambos, los más altos mandos de la fuerza pública y los más altos mandos de las FARC, respondan cuando aplique y se cumplan las condiciones por los más graves crímenes cometidos por su tropa. Es violatorio de nuestra Constitución, del propio acuerdo de paz, de nuestras obligaciones internacionales, esa discriminación injustificada en contra de nuestra fuerza pública. Esa es la primera razón que me lleva a apartarme de la ponencia mayoritaria. Yo no tengo cara, yo no sé ustedes, pero yo, como ciudadana y como senadora, no tengo cara para decirle a los soldados y policías de Colombia, que en su inmensa mayoría cumplieron la ley, expusieron su vida por nosotros, que sus comandantes podrán responder solidariamente por responsabilidad de mando, por actos indebidos y criminales de su tropa, pero que en cambio los señores de las FARC sí tranquilos, que ellos sí quedarán de próceres. Nos dijo el ministro de Justicia en la Comisión Primera del Senado que no había tal riesgo porque los criterios de responsabilidad de mando estaban señalados en el acuerdo de paz. Eso no es cierto. Si bastara con que algo se mencione del acuerdo de paz para que haga parte del ordenamiento jurídico colombiano, entonces no estábamos discutiendo este proyecto. Entonces no había necesidad de fast track, ni de leyes de amnistía, ni de JEP, ni de tantas otras leyes, para que lo estipulado en el acuerdo de paz entre al ordenamiento jurídico colombiano. Tienen que aprobarse los actos legislativos y las leyes respectivas. De manera que no basta con que en el acuerdo de paz se mencionen criterios de responsabilidad de mando de las FARC y en cambio no se incluyan en el acto legislativo de la JEP, que es quien los va a regular y aplicar. Ese me parece un fallo mayúsculo, indebido, inhumano, inaceptable con nuestra fuerza pública, con nuestra Constitución y con nuestras obligaciones internacionales. El segundo, aquí hay un error deliberado al que han sido inducidos nuestros militares por el propio presidente de la República, que de una manera irresponsable le ha ofrecido a nuestros miembros de la fuerza pública un tratamiento legal en materia de responsabilidad de mando contrario al Estatuto de Roma y a las obligaciones de Colombia en esa materia. Estamos hablando de un presidente en el que no confía prácticamente nadie, con niveles de impopularidad del 70% o más, que está a punto de terminar su mandato, que le está haciendo una promesa incumplible e irresponsable a nuestros militares y fallando a su deber como comandante de la fuerza pública colombiana y como jefe del Estado colombiano. Lo que le han ofrecido a los militares, y por eso el senador Alexander se refería a una especie de doble negociación, una pública con las FARC y una por debajo de la mesa con los militares. Lo que le han dicho a nuestros militares y a nuestra fuerza pública y de policía es que no se preocupen, que el Estatuto de Roma no aplica en su integridad, no fue incorporado al ordenamiento jurídico en su integridad, que en particular el artículo 28, relacionado con los criterios de responsabilidad de mando,
no hace parte de nuestras obligaciones internacionales, que no les va a aplicar y que por lo tanto basta con el Código Penal colombiano. Eso es abierta y expresamente falso. Es obvio, y quienes aquí son abogados lo saben, que no se necesita que mediante una sentencia la Corte Constitucional o otro órgano jurisdiccional colombiano incorpore artículo por artículo el Estatuto de Roma al ordenamiento jurídico colombiano. Con la ley que lo incorporó en su integralidad, el Estado colombiano se compromete a cumplirlo en su integralidad. Solo hizo una salvedad en su momento sobre unos aspectos durante 7 años, salvedad que por supuesto ya venció, de manera que aplican esas normas en su integralidad y totalidad para Colombia, y Colombia está obligada a cumplirlas, no es si quiere, y tampoco puede oportunistamente, como lo está tratando de hacer y de vender, decidir qué artículos del Estatuto de Roma sí cumple. Doctor Namen, le agradecería que nos preste atención un minuto. No puede escoger el Estado colombiano qué normas de los convenios internacionales que ha signado e incorporado, aprobados por este Congreso para su incorporación, qué artículos sí cumple y qué artículos no cumple. Tiene que cumplirlos en su integralidad. Pues bien, el segundo gravísimo error de la ponencia mayoritaria del gobierno es que a lo largo del texto reduce el cumplimiento de los estándares internacionales a los que está obligado Colombia en materia de responsabilidad de mando. Lo pueden ver ustedes en la ponencia que tienen a mano. Los invito a que miren el artículo 5º de esta norma. En esa norma del artículo 5º queda claramente establecido que para calificar las conductas objeto de la JEP, los magistrados de la JEP tendrán que tener, y en general todos los miembros del sistema de verdad, justicia y reparación, tendrán que tener 4 fuentes de derecho, tendrán que guiarse, que aplicar 4 fuentes de derecho: el Código Penal colombiano, el derecho internacional en materia de derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Lo dice expresamente como norma general el artículo 5º de esta ley. Sin embargo, cuando se llega al artículo 20, capítulo 7º, todo el capítulo 7º del artículo 20 en adelante, en el que se establecen las normas especiales y diferenciales que aplicarán para la fuerza pública, empiezan a desconocerse algunas de esas fuentes de derecho. En el artículo 21, por ejemplo, cuando dice calificación jurídica de la conducta solo de agentes del Estado, porque es especial en este capítulo, de miembros de la fuerza pública, en vez de remitirse al artículo 5º, que es el general, el que menciona las 4 fuentes de derecho, en el artículo 21, para los miembros de la fuerza pública colombiana, deliberadamente excluyen el derecho penal internacional. Y dicen que no, que esa fuente de derecho no aplicará en la calificación de las conductas relacionadas con miembros de la fuerza pública. Y no contentos con ello, cuando llegan al artículo 23, donde se establece específicamente los criterios de responsabilidad de mando de los miembros de la fuerza pública, no solo borran el derecho penal internacional, sino que también borran el derecho internacional de los derechos humanos, como fuente de derecho obligatoria para calificar las conductas a ser juzgadas en la JEP. Eso es abiertamente inconstitucional y contrario a las obligaciones internacionales de Colombia. No podemos caer en el absurdo, apreciados colegas, de que en el acuerdo de paz se diga que las 4 fuentes de derecho aplicarán en la responsabilidad de mando de las FARC, y cuando se incorpore la JEP no se habla de responsabilidad de mando de las FARC y se decida que a los miembros del Estado colombiano no le aplican 2 de las 4 fuentes de derecho, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Eso no tiene ninguna justificación. Esa no es otra cosa que una leguleyada engañosa.
que pretende decirle a los miembros de nuestra fuerza pública que no se preocupen, que el Estatuto de Roma y en particular el artículo 28 sobre responsabilidad de mando no les aplicará. Eso es falso, eso es un engaño. Eso es un engaño y una promesa incumplible hecha por un presidente en el que no confía ni la fuerza pública ni Colombia, sometido a un chantaje de presión por algunos miembros de la fuerza pública que temen ser juzgados por responsabilidad de mando. Y flaco favor se hacen tanto esos militares como el presidente de Colombia, porque al desconocer la Constitución y los convenios internacionales de Colombia, lejos de darle más seguridad jurídica, le están dando menos seguridad jurídica a los miembros de nuestra fuerza pública. Lo que están haciendo es exponerlos a que esto tan obvio y tan evidente lo descubra también los magistrados de la JEP, y lo descubra también la Corte Constitucional, y lo descubra también la Corte Penal Internacional, y lo vea como lo que es: un intento deliberado del Estado colombiano por incumplir parcialmente las obligaciones del Estatuto de Roma respecto de sus propios agentes. Y por lo tanto podría la Corte reclamar su jurisdicción subsidiaria, reclamar que no hubo entonces, para esos ciertos casos de esos ciertos agentes que cometieron delitos muy graves bajo jurisdicción de la Corte, que no hubo un proceso ni de investigación, ni de sanción, ni de juzgamiento efectivo, genuino, dice la Corte Penal Internacional, genuino. Y esa palabra no la utiliza por casualidad, la utiliza justamente porque sabe que en otros procesos de paz o que en otros tránsitos de dictadura a democracia, esas dictaduras y esos gobiernos se dieron procedimientos de investigación y sanción disfrazados de justicia, y en la práctica le dieron ventajas o condiciones cuasi de amnistía a sus propios agentes. Y precisamente para evitar eso fue que se creó la Corte Penal Internacional. De manera, mis queridos colegas y colombianos, apreciados miembros de la fuerza pública, que flaco favor le hace el presidente de la República y el ministro de Defensa en engatusarlos de la manera que los están engatusando en la ponencia mayoritaria. La inmensa mayoría de los miembros de nuestra fuerza pública son hombres y mujeres valientes, decentes, capaces, que defendieron nuestra democracia con estricto apego a la ley. De manera que no tienen nada que temer. Y aún, lo digo con absoluta claridad, aquellos miembros de la fuerza pública, militar o policial, que violaron la Constitución, que faltaron a su uniforme, a la sociedad, a la confianza dada, que cometieron los peores crímenes, como asesinar a mansalva y a sangre fría a unos jóvenes colombianos para presentarlos como bajas de la guerrilla, aún ellos merecen y deben ser tratados bajo un proceso garantista en Colombia por la jurisdicción transicional colombiana, con penas muy modestas a cambio de verdad y de reparación y de garantías de no repetición. Eso es lo que le conviene a la seguridad jurídica de esos miembros de la fuerza pública. Eso es lo que le conviene a la seguridad jurídica del Estado colombiano. Eso es lo que le conviene a las víctimas. Eso es lo que le conviene al proceso de reconciliación. He tenido un gran debate con amigos de la academia, de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que quisieran, por ejemplo, que crímenes tan graves como los llamados falsos positivos no fueran parte de la JEP, que por la gravedad, que por la crueldad, tuvieran que ir siempre a la justicia ordinaria. Entiendo sus razones, comparto sus razones humanitarias, pero no concuerdo con su solución. Desde septiembre de 2014, cuando se hizo el primer debate sobre paramilitarismo y conflicto armado en este Congreso, el senador Antonio Navarro y yo defendimos la idea
de que si queríamos un proceso de paz definitivo, de cierre definitivo del conflicto armado, teníamos que encontrar la manera de darle un tratamiento jurídico equivalente y simétrico a los miembros de nuestra fuerza pública y a los guerrilleros que se desmovilizaron. Que no podíamos volver a cometer el error de tener guerrilleros amnistiados con total impunidad, con plenos derechos políticos, gobernando en Colombia o en ciudades de Colombia, y mientras tanto a miembros de la fuerza pública que los combatieron expuestos apenas en la justicia ordinaria de cerca de 40 años. Eso ha imposibilitado la reconciliación de Colombia. Es un costo demasiado grande, así en estricta teoría jurídica pareciera lo lógico, porque evidentemente lo normal, lo lógico, es que los agentes del Estado que cometen graves violaciones de derechos humanos tengan una sanción mucho más grave, mucho más alta, mucho más drástica que los privados, aún ilegales, que sin ser agentes del Estado cometieron esas mismas violaciones. Eso suena divino en teoría, pero para un país con 52 años de guerra, con 8 millones de víctimas, con tal nivel de degradación y de violaciones, es imposible aplicar ese estándar. Lo que es posible, lo que es deseable, lo que es aceptado por la comunidad internacional es que nos dotemos de un sistema de justicia transicional que dé un tratamiento simétrico. Y digo simétrico porque está muy bien, señor ministro de Justicia, que el tratamiento de responsabilidad de mando de las FARC y de la fuerza pública no sea igual. Mal haría ser igual, sería un irrespeto con nuestros militares. Está bien que sea distinto. Lo que no puede, señor ministro de Justicia, es ser beneficioso y más beneficioso para los agentes del Estado que para los guerrilleros que se están sometiendo. No puede. No puede un Estado darse a sí mismo garantías y tratamientos judiciales más beneficiosos para sus agentes que para aquellos con los cuales está desmovilizando. No puede. Eso es exactamente lo que la Corte Penal Internacional trata de evitar y aquí se hace. ¿Cómo se concreta esto que estoy diciendo y cómo se solucionaría? Mire, se solucionaría de una manera muy simple. Yo los invito a todos a la serenidad, a la reflexión. Estamos a tiempo de tomar una mejor decisión para Colombia y en particular para nuestra fuerza pública. Se solucionaría simplemente con 3 cosas. 1, incorporando, como lo hace esta ponencia, un artículo nuevo que transcribe el texto de responsabilidad de mando de las FARC, acordado en los textos de los acuerdos de paz, al texto de la JEP. No hay ninguna justificación, queridos colegas, para que no se incluyan los criterios de responsabilidad de mando de las FARC. Ninguna. Segundo, se solucionaría aclarando que en ambos casos, al conjunto de actores que se sometan a la JEP, sean civiles, sean terceros, sean miembros de grupos armados ilegales que se desmovilizan, o sean agentes del Estado, les aplicará para la calificación de las conductas sometidas a la JEP las mismas 4 fuentes de derecho: el Código Penal colombiano y la Constitución de Colombia, el Derecho Penal Internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el DIH. Y tercero, aclarando que en el caso de la responsabilidad de mando de los miembros de la fuerza pública, evidentemente queda proscrita, como está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico y también en los estándares internacionales, cualquier forma de responsabilidad de mando objetiva, es decir, aquella que se basa en la mera jerarquía. No podemos pedirle a nuestros generales que solo por la diferencia de mando y jerarquía sean corresponsables de todo lo que hicieron tropas que estaban por norma de jerarquía bajo su control. Eso sería exigirle responsabilidad objetiva. Por fortuna, tanto en nuestro ordenamiento interno como en el internacional está proscrita la responsabilidad objetiva. Lo que puede ser distinto son 2 cosas muy concretas. Primero,
que en el caso de los agentes del Estado y de los miembros de nuestra fuerza pública, además de esas 4 fuentes de derecho, se tendrán en cuenta su doctrina, sus manuales y sus reglas operativas de combate. Porque eran reglas y manuales y criterios que establecían cómo debía operar y comportarse un miembro de la fuerza pública. Es obvio que eso no lo tiene la guerrilla y que por lo tanto sí debe ser parte del criterio de establecimiento de responsabilidad de mando, de los miembros de nuestra fuerza pública. Eso puede ser distinto y debe ser distinto. Lo segundo, el artículo de la JEP, y ese es el segundo engaño en el que metió el gobierno y el presidente de la República las fuerzas militares, es que si ustedes miran el artículo 23, sí, esto, gracias. Si ustedes miran el artículo 23, no solamente desconoce dos fuentes. Senadora Claudia tiene 10 minutos más. ¿Cuánto más necesita? 10 minutos más para la señora. 10 minutos está bien. No solo desconoce dos fuentes de derecho, sino que el segundo veneno, el segundo engaño, consiste en agregarle 4 requisitos adicionales y concurrentes para determinar si hay o no responsabilidad de mando. ¿Adicionales a qué? Adicionales a los estándares internacionales. Esos 4 requisitos materiales, formales, adicionales y concurrentes en la práctica inaplican los estándares internacionales generales. Entonces, por un lado están desconociendo las normas de derecho y por otro lado están añadiendo requisitos materiales, formales y legales que inaplican los estándares internacionales generales. ¿Por qué los inaplican? Porque si se cumplieran los estándares internacionales, pero solo encontrara el juez que solamente aplican 2 de los 4 requisitos adicionales, no se podría determinar que hay responsabilidad de mando. Por eso los inaplican y por eso es un error. Debo decir que investigamos con muchos académicos y expertos y los 4 requisitos adicionales pueden ser criterios sensatos para tener en cuenta. Pueden ser criterios adicionales a tener en cuenta por los jueces. Lo que no pueden ser es requisitos legales, formales y materiales obligatorios y adicionales a los estándares internacionales, porque eso en la práctica los inaplica. De manera que, si ustedes ven en nuestra ponencia, se incluye el artículo de responsabilidad de mando de las FARC, se aclara que las 4 fuentes de derecho aplican para todos los que se someten a la JEP, se aclara que para el caso de las conductas de los miembros de la fuerza pública que tengan jurisdicción ante la JEP, aplicarán también la doctrina, los reglamentos y manuales operativos de nuestra fuerza pública, y se establece que esos 4 criterios son eso, criterios adicionales que podrán tener en cuenta nuestros jueces, pero en ningún caso requisitos obligatorios adicionales a los estándares internacionales. Esas son, apreciados colegas y colombianos, las diferencias por las cuales nos decidimos a presentar una ponencia alternativa a la del gobierno. No son temas menores. Y debo decir que no es la primera vez, desafortunadamente, que un presidente de Colombia ofrece en un proceso de paz lo que no puede cumplir. Eso ya ha ocurrido en el pasado. Ocurrió en el proceso de paz con los paramilitares y todavía estamos pagando las consecuencias. En 2004 y en 2005, el gobierno de entonces se presentó ante este Congreso y convenció al Congreso de que podía ofrecerle estatus político y estatus de delito político al paramilitarismo. Y convenció al Congreso. Y así lo votó el Congreso en la Ley de Justicia y Paz. Con lo cual pasaban de delito ordinario a los bastardos del Estado, como los pasaban a combatientes en contra del Estado, algo contrario a toda evidencia. Pero vino el gobierno y también se trajo a todos sus ministros en esa sesión y seguramente también usó mermelada y convenció al Congreso y nos dijo que así iba a dar seguridad jurídica. Pasó exactamente lo contrario. Como era apenas evidente,
la trampa se cayó en la Corte Constitucional porque era abiertamente inconstitucional y era abiertamente contraria a los estándares internacionales que tenía que cumplir Colombia. Y como consecuencia, ese proceso de paz prácticamente se rompió en la mitad de esa negociación, porque el gobierno no pudo cumplir las promesas falsas que le hizo entonces a los grupos paramilitares. Y ahí están las BACRIM, y ahí está la vendetta, y ahí está el chantaje que se generó en esa época, posiblemente una de las épocas más tenebrosas en la historia de Colombia, entre una organización criminal y el gobierno de entonces, a ver quién se chantajeaba más, hasta que terminaron extraditándolos y prácticamente se rompió el proceso de paz. No volvamos a cometer el mismo error, con el agravante de que ya no lo cometeríamos con una organizacioncita armada criminal de 35.000 miembros, sino con nuestra fuerza pública, con cerca de 450.000 hombres y mujeres, que merecen nuestro respeto, nuestro respaldo. No que los engañemos ofreciéndoles lo que no vamos a poder cumplir. Si hemos pagado con sangre lo que nos ha costado la inseguridad jurídica en un proceso con 35.000 delincuentes, imagínense ustedes lo que le puede pasar a Colombia en inseguridad jurídica con 450.000 miembros y agentes del Estado. Eso es francamente poner en riesgo la estabilidad institucional de Colombia, además de la reconciliación y la paz. Termino diciendo esto, permítanme una nota personal. Apreciados colombianos, señor general Rodríguez, señor general Nieto, a todos los generales y altos mandos de nuestra fuerza pública. Me he postulado como precandidata a la presidencia de Colombia, es decir, aspiro a ser su comandante en jefe. No voy a cometer el error y la irresponsabilidad de, para ganarme sus aplausos hoy, meterlos a ustedes y al Estado colombiano en un proceso de inseguridad jurídica de décadas, que los exponga a terminar juzgados en la Corte Penal Internacional. Lo responsable, lo constitucional, lo serio, lo que debe hacer un estadista es ofrecerles lo que les puede cumplir. Y podemos cumplir perfectamente los estándares internacionales generales y los de responsabilidad de mando. Y eso asegurará que incluso los peores criminales de la fuerza pública, que son pocos por fortuna, respondan aquí, en su país, ante su sociedad, ante su justicia, ante sus jueces, y no ante una Corte Penal Internacional, y nos deje expuestos a una inseguridad jurídica que no será solamente de ellos, sino del país entero. Por eso, les ruego, les pido, los invito a valorar estos argumentos, a tomarlos en serio. He enviado estas mismas análisis, argumentos a la fiscal de Souda en la Corte Penal Internacional. Y quiero terminar leyéndoles expresamente lo que le he solicitado a la Corte Penal Internacional, a la señora fiscal. 4 cosas muy concretas, 3 cosas muy concretas. Permítame leerla, señor presidente, con su venia. Después de explicar lo que ya les he mencionado aquí a la fiscal, le he solicitado que, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, le solicito a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, primero, que continúe monitoreando el caso colombiano con miras a garantizar que el gobierno de Colombia, la Corte Constitucional y las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz apliquen en sus propuestas legislativas como esta y en sus decisiones judiciales los estándares internacionales consuetudinarios y el Estatuto de Roma a la hora de calificar las conductas y la responsabilidad de mando, tanto de los miembros de la fuerza pública como de los demás beneficiarios del sistema de justicia transicional regulado en la JEP, como las FARC. Segundo, que, de considerarlo pertinente, emita un comunicado público, y ojalá pronto, sobre la eventual distorsión del derecho internacional existente en el diseño normativo de la JEP, en lo que se refiere a las fuentes normativas de la calificación jurídica de los miembros de la fuerza pública y a la responsabilidad del superior, y que señale las consecuencias que la ausencia
de una correcta aplicación del derecho internacional puede acarrear para los responsables de graves crímenes de guerra. Y tercero, que continúe una evaluación a la luz de la complementariedad, con el fin de determinar si como consecuencia del eventual diseño normativo distorsionado de la justicia transicional aprobada aquí, hasta tercer debate para los miembros de la fuerza pública, se configura una falta de voluntad por parte del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar genuinamente, buscando sustraer a los altos mandos estatales, a los civiles y a los miembros de las FARC, de su responsabilidad penal por los graves crímenes de competencia de la CPI. Esto es un tema serio, queridos colombianos, queridos colegas, queridos miembros de la fuerza pública. Aún estamos a tiempo de corregir, aún estamos a tiempo de decidirlo en el marco de nuestra autonomía política y legal como Estado. No esperemos a que tengan que venir a señalarnos desde afuera los fallos y las trampas, cuando podemos culminar este proceso con el respeto a los derechos de las víctimas y el cumplimiento de nuestra Constitución y a los estándares internacionales. Muchas gracias. Tiene la palabra